El día de hoy estaremos viendo el ejemplo de la conciliación bancaria. Ahora, aquí en esta clase ya vamos a analizar cómo se realiza la conciliación. Habíamos visto los conceptos que se incluyen en la conciliación bancaria, pero aquí vamos a ver un ejemplo ya de cómo es en la práctica. ¿Sí? Si se acuerdan, veíamos cuál era el proceso para realizar la conciliación y nos decía que primero tenemos que contar con los dos documentos para la conciliación bancaria, que es el estado de cuenta del banco y es el auxiliar de libros de la empresa. Entonces, si se fijan, aquí del lado izquierdo tenemos el auxiliar de la empresa, que nos dice que es el libro mayor, y del lado derecho tenemos el estado de cuenta. Sí, entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es analizar los movimientos que tenemos en cada uno de ellos y poder determinar cuáles son las diferencias que existen. ¿Sí? Entonces, primero que nada tenemos que analizar que para nosotros un cargo es un ingreso a la cuenta. Si se fijan, para nosotros los ingresos vienen del lado del debe y en el estado de cuenta vienen del lado del haber. ¿Por qué sucede esto? Porque para nosotros nuestra cuenta de bancos es una cuenta de activo, es dinero que nos pertenece. Pero para el banco, nosotros somos como una cuenta de pasivo para ellos, porque el dinero que nosotros ingresamos a la cuenta de bancos no le pertenece a ellos, entonces es una deuda que ellos tienen con nosotros, podría decirse. Entonces, si se fijan, para nosotros los ingresos vienen del lado del debe y para el banco vienen del lado del haber y pues al contrario de los egresos vienen del lado del haber para nosotros y del lado del debe para el banco. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso porque cuando en la narración o se nos menciona un cargo para el banco o un abono para el banco, hay que saber a qué nos estamos refiriendo. Sí, entonces, checando lo primero nos dice, tenemos por ejemplo el primer movimiento, nos dice depósito de apertura por 100,000 y sí lo tenemos también en el estado de cuenta. ¿Sí? Después viene el depósito número 2 por 84,000 y también aparece en el estado de cuenta. Enseguida tenemos un cheque por 17,000, el cheque 101, y si se fijan, sí aparece en el estado de cuenta. Entonces podemos ir marcando estos para que no se nos reborujen. Entonces estos sí aparecen. Este sí aparece. Aquí yo tengo ya señalados los que no aparecen, pero pues para que sepan cómo se va haciendo el procedimiento. El día 9 tenemos una nota de crédito por intereses por 39,200 y también aparece en el estado de cuenta. Sí, entonces estos dos sí los tenemos. Una nota de crédito. Les había encargado una tarea donde venía a investigar qué era una nota de crédito y una nota de débito. Una nota de crédito es una cantidad a favor de nosotros. ¿Sí? Si se fijan, ese es por concepto de intereses. El banco nos está pagando a nosotros intereses por el dinero que tiene de nosotros. Puede ser que ese sea el concepto. Entonces, una nota de crédito es dinero a favor de nosotros. Y una nota de débito, al contrario de la de crédito, pues es una cantidad que nos están cobrando, que podría ser, por ejemplo, una comisión bancaria. Eso sería una nota de débito del banco. Enseguida tenemos el cheque número 102 por 2,400 y también lo tenemos en el banco. Después tenemos el depósito número 3 por 27,000 y también aparece en bancos. Después tenemos la nota de débito, que les digo es una cantidad que nos están cobrando por la emisión de la tarjeta de débito y también aparece en el banco. Aquí viene y ahora sí las diferencias. Tenemos el cheque número 103 y el cheque 103 por 21,000 y ese no aparece en el banco. Si se fijan, se supone que los cheques deberían de aparecer en el banco del lado del debe y pues en ninguna de las cantidades que nos faltan aparece ese cheque.
Entonces aquí está señalado. Este de 21,000. Es nuestra primera diferencia. Después tenemos el cheque número 104 por 13,600. Si se fijan, ese cheque sí lo tenemos aquí, cheque 104, pero lo tenemos por 16,300 y acá por 13,600. Entonces aquí es una cantidad que tenemos diferente. Hay que ver qué sucedió ahí. Puede ser o que la empresa se haya equivocado y lo haya registrado mal, o que el banco se haya equivocado y lo haya registrado mal. Entonces hay que ver ahí qué sucedió. Enseguida tenemos el cheque 105, ¿sí? Que ese sí lo tenemos de este lado también. Entonces este sí están en las dos partes. Enseguida tenemos el depósito número 4 y si se fijan también nos aparece en el estado de cuenta. Enseguida tenemos el depósito número 5 y si se fijan ese depósito no aparece en el estado de cuenta. Entonces aquí lo tenemos señalado. No aparece en el estado de cuenta. Enseguida tenemos el cheque número 106 por 24,000 y sí lo tenemos aquí también. Entonces ese sí aparecen los dos. Enseguida tenemos el cheque 107 que si se fijan no nos aparece aquí. Entonces el cheque está abonado, entonces debemos de tenerlo de este lado cargado y no aparece. Entonces aquí está señalado ya una diferencia. Y nos salen sobrando estas cantidades también. Ya vimos que todas las de aquí sí están o no están y ahora nos salen sobrando estas tres cantidades. ¿Sí? No tenemos esta nota de débito. ¿Sí? No tenemos esta otra nota de débito, no la tenemos registrada. Y tampoco tenemos este cheque. ¿Sí? Entonces estas cantidades no aparecen, las que tenemos en rojo y las que tenemos en amarillo son diferentes las cantidades. Entonces ahora sí ya detectamos las diferencias en los dos documentos. Ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora ya vamos a realizar la conciliación. Normalmente vamos a tener este apartado de información adicional. En este apartado nos van a decir qué sucedió con los errores que se detectan. Por ejemplo, aquí el error que tenemos es este del cheque 104. Alguno de las dos se equivocó, o el banco o la empresa. Entonces aquí nos van a especificar dónde ocurrió el error. Si se fijan, como inciso A nos dice que el cheque número 104 emitido por la empresa por 16,300 para cancelar una factura pendiente fue registrado en libros de forma errónea. ¿Sí? Entonces, quien se equivocó fue la empresa. Entonces, la corrección la vamos a realizar por parte de la empresa. ¿Sí? Entonces, este error lo va a corregir la empresa. Quiere decir que en bancos está correcta la cantidad. En el inciso B tenemos que el banco ha cargado a la cuenta por error un cheque de otra empresa por 10,000. ¿Sí? Entonces, de las diferencias que tenemos, pues entonces identificamos que es este cheque. ¿Sí? Entonces, estos 10,000 no corresponden a nuestra cuenta y el banco lo está cargando. Si se fijan aquí nos dice el banco ha cargado a la cuenta. Un cargo para el banco es una cantidad que nos están quitando, es un retiro. ¿Sí? Un cargo para el banco es una cantidad menos para nosotros. Entonces, si se fijan era lo que les decía, hay que fijarnos si es un cargo para el banco o un cargo para nosotros. Sí, en este caso, el cargo para el banco, acuérdense que el cargo va del lado del debe, quiere decir que es una cantidad que nos están restando. ¿Sí? El debe para el banco nos resta y el haber nos suma. ¿Sí? Entonces ahí esta parte, este cheque lo vamos a corregir del lado del banco. Sí, aquí la corrección no la podemos hacer nosotros porque el banco fue el que se equivocó. Y también nos menciona las notas de débito.
que tenemos dos notas de débito, la de 15,000 y la de 20,000, que ya la habíamos señalado. Estas notas, pues, normalmente, por ejemplo, cuando el banco nos cobra alguna comisión, pues no nos enteramos hasta que nos entregan el estado de cuenta, porque pues el cobro se hace automático. Entonces, las notas de débito, pues normalmente son eso, o comisiones bancarias o el cobro de algún servicio. ¿Sí? Entonces, por eso no tenemos nosotros conocimiento de eso hasta que se emite el estado de cuenta. Entonces hay que agregar esos conceptos a nuestros registros. Entonces, esas son las correcciones que tenemos que hacer. Y enseguida, ahora sí vamos a llenar el formato. Entonces, habíamos visto que la conciliación se hace en dos partes. Conciliamos el saldo en bancos y después conciliamos el saldo en libros. Entonces, en el apartado donde conciliamos el saldo en bancos, tenemos que iniciar con el saldo según el banco. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice que el saldo según el banco, ¿sí? Nos vamos a nuestros dos documentos. Este es el del estado de cuenta, entonces este es nuestro saldo según bancos. 143. Nos dice que agregamos depósitos en tránsito. Entonces, tenemos depósitos en tránsito. Los depósitos en tránsito son depósitos que se realizaron, pero a nosotros no, al banco no le aparece. Nosotros ya lo tenemos registrado, pero el banco no lo ha registrado. Entonces, de los errores que tenemos, checamos si tenemos depósitos. De las diferencias, checamos si tenemos depósitos y si aquí aparece un depósito que el banco no ha considerado, no se nos dijo que había sido un error ni nada, entonces simplemente no alcanzó a aparecer, a lo mejor para cuando el banco hizo el corte no alcanzó a aparecer ese depósito. ¿Sí? Entonces lo tenemos que registrar nosotros aquí en el apartado de depósitos en tránsito. ¿Sí? Entonces tenemos el depósito número 5 por 60. Y después nos dice que tenemos que registrar los errores cometidos. ¿Qué errores se cometieron en el banco que nosotros, pues que están diferentes a lo que nosotros tenemos? Un error que cometió el banco. Este debe ser un error cometido por el banco porque estamos en el apartado del banco. ¿Sí? Entonces, algún error que haya cometido que nosotros tengamos que sumarle a nuestro saldo para que corresponda al saldo que nosotros tenemos en libros. Entonces, aquí, si es algo que vamos a sumar, quiere decir que el banco por error lo restó. Y si tenemos un error en este caso, que serían los 10,000. ¿Sí? El banco restó de nuestra cuenta esos 10,000 pesos y no debió haberlo realizado, entonces es un error cometido que nosotros debemos de sumar para que corresponda con el saldo que tenemos nosotros en el auxiliar. ¿Sí? Entonces, como error cometido, tenemos este cheque. ¿Qué sucedería si este no fuera un cheque, si hubiera sido un depósito? Entonces, el depósito iría en el apartado de menos en errores cometidos. ¿Por qué? Porque el banco nos está registrando cantidad de más que no nos corresponde. Entonces, lo que nosotros necesitamos es lograr que el saldo corresponda. Entonces, si nos sumaron una cantidad, pues lo que tenemos que hacer es restar. Y pues aquí en este caso que nos restaron una cantidad, entonces lo que vamos a hacer es sumar. Y realizamos de los conceptos que tenemos, pues nada más esos dos tenemos nosotros para corregir el saldo del banco. ¿Sí? Si se fijan, los otros no son, no fue error del banco. Y estos son cantidades que nosotros debemos agregar en nuestro auxiliar. Entonces, solo nos quedan este de 10,000 y agregar el depósito que no aparece. ¿Sí? Entonces,
son estas dos cantidades, hacemos la suma y obtenemos el subtotal. Con el saldo según el banco, sumarle las cantidades que son las que tenemos aquí, los depósitos y los errores. Y nos da nuestro subtotal. Enseguida nos dice que ahora vamos a restar cantidades que el banco no haya considerado. Entonces, ¿tenemos cheques en tránsito? Sí teníamos ahí cheques en tránsito. Entonces nos decía que teníamos el cheque 103 y el cheque 107. ¿Sí? Estas cantidades son correctas y el banco no las ha considerado. ¿Qué sucede con los cheques en tránsito? Normalmente estos cheques nosotros los pagamos y a quien se los pagamos no los cobra inmediatamente. Entonces puede ser que los cobre hasta el mes que entra y el banco pues lo considera hasta que van y lo cobran. Entonces estos cheques nosotros ya los contabilizamos porque nosotros ya los pagamos. Entonces el banco aún no los tiene, por eso los tenemos que poner en tránsito. Sí, están en tránsito porque aún no han sido cobrados. ¿Qué sucede con este apartado? Aquí cuando ya vayan y cobren el cheque, pues nos va a aparecer, por ejemplo, en el mes que entra, nos va a aparecer que ya se cobró el cheque. Pero nosotros la única corrección que vamos a hacer es quitarlo de la conciliación bancaria. Entonces, en el mes que entra, por ejemplo, si me fueron a cobrar ya el cheque 103, me lo fueron y me lo cobraron, entonces en el estado de cuenta del mes que entra me van a aparecer estos 21,000 de un cheque. ¿Qué va a pasar? Que pues esos 21,000 ya no me van a aparecer en mi saldo en libros, pero yo ya no tengo que hacer corrección. Lo único que voy a hacer es eliminarlo de la conciliación bancaria. ¿Y qué sucede si no me han ido a cobrar? Por ejemplo, me cobran el 103, pero el 107 no. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir poniéndolo en la conciliación bancaria para que mi saldo siga coincidiendo. Hasta que vayan y cobren el cheque, yo lo quito de este apartado. Y nos menciona errores cometidos. ¿Sí? Entonces aquí, si se fijan, no tenemos algún error que haya cometido el banco que tengamos nosotros que restarlo. Que el banco nos haya depositado cantidades de más, que se haya equivocado en algún depósito o que nos haya depositado dinero que no era de nosotros, pues no lo tenemos. ¿Sí? Entonces realizamos la suma de las cantidades que vamos a restar y obtenemos a nuestro subtotal, le restamos las cantidades a restar y obtenemos el saldo conciliado según el banco. ¿Qué quiere decir? Que nuestro saldo conciliado según libros debe ser igual a 178,500.